Dios da el maná. El mensaje es: agradecemos a Dios por darnos justo lo que necesitamos. La cita bíblica para memorizar es: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Joel 2:26. Es momento de orar. Repite conmigo: Señor, agradecemos tu infinita bondad. Glorificamos tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la salud, la provisión y la unión de nuestras familias. Te pedimos que nos acompañes en cada momento de nuestros días, que nos protejas y tengas misericordia de nosotros. Amén. Hola pequeñines, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¡Atención! ¡Atención! Interrumpimos su cápsula infantil para dar una noticia de última hora. Increíble, nuestro corresponsal nos ha informado que ha caído maná del cielo. Así es, Dios ha dado a los hijos de Israel maná caído del cielo. Esto es solo obra de Dios. Pongan mucha atención, nuestro corresponsal tiene toda la información. Buenas tardes, así es, tenemos la exclusiva de cómo Dios mandó maná desde el cielo a sus hijos, ya que no tenían nada que comer. Escuchemos la primicia. Está con nosotros doña Inés. Díganos, ¿qué sabe usted sobre lo sucedido? Sí, señorita, yo le voy a platicar lo que pasó. Dios dio a los israelitas un alimento desconocido. Cuando los israelitas habían estado viajando en el desierto durante varias semanas, la comida que habían traído de Egipto casi se había agotado. Empezaron a preocuparse por la comida. En el desierto no se cultivaba nada. En lugar de confiar en Dios, empezaron de nuevo a quejarse y a murmurar. Dios sabía que tenían hambre, sabía que necesitaban comida saludable, así que le dijo a Moisés que les enviaría pan del cielo. A la mañana siguiente, delgadas tortas de pan descansaban sobre el terreno alrededor del campamento. Los israelitas nunca habían visto nada parecido. ¿Qué es esto?, se preguntaron unos a otros. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les ha dado para comer. Prueben y coman. Este alimento especial se parecía a galletas con miel. La gente la llamó maná, que significa ¿qué es esto? Luego Moisés les dijo: cada mañana encontrarán maná en el campo. Recójanlo temprano y junten suficiente para cada día. No guarden para el día siguiente. Pero algunas personas no escucharon a Moisés. Trataron de guardar algo de maná para el día siguiente. Y a la mañana siguiente, su maná se había echado a perder y olía feo. Algunas personas eran perezosas y no recogieron suficiente para todo el día. El sol salió y derritió el maná, y las personas pasaron hambre hasta el siguiente día. El viernes Moisés le dijo al pueblo que recogiera suficiente maná para 2 días, porque Dios no enviaría maná el sábado. Pero algunas personas no escucharon a Moisés. Otras noches el maná se había malogrado, pensaron que también se echaría a perder el viernes de noche. Pero no fue así. Y el sábado no apareció maná en el campo. Al final de la primera semana, todos sabían que debían seguir las indicaciones de Dios.
Cada mañana recogían maná para tener todo el alimento que necesitaban para comer durante el día. Y todos los viernes recogían suficiente para 2 días. Cuando los israelitas seguían las instrucciones de Dios, tenían comida fresca cada día. Dios atendió todas sus necesidades. Muchas gracias por la información, señor Inés. Así es, esto es lo que sabemos sobre la misericordia que dio Dios a sus hijos de Israel. Volvemos al estudio. Gracias a nuestro corresponsal. Así es, niño y niña que nos estás viendo desde tu casa, Dios siempre nos da justo lo que necesitamos en el tiempo y la forma. Sé paciente y obediente a Él. Dios te bendiga. Es todo por el día de hoy. Continuamos con nuestra programación habitual. Pues bueno, adiós. La gloria a Él, mi hermano. Eres digno, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Cante con nosotros. Nos congregamos hoy con anticipación, amándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Es por ti, Señor, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gracias, Dios, te adoramos, Rey. Tu gloria, fuego
cante con nosotros y muestra, Señor. Muestra, muestra tu gloria. Muestra, muestra tus fuerzas. Muestra, muestra tu gloria, Dios. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Muestra hoy tu gloria, tus fuerzas en este día. Gracias, Señor. Y abriendo los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Y abriendo los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gracias, Señor. Muestra, muestra tu gloria. Muestra, muestra tu fuerza. Muestra, muestra tu gloria, Dios. Muestra, Señor. Muestra, muestra tu gloria. Muestra, muestra tu fuerza. Muestra, muestra tu gloria, Dios. Una vez más, muestra, Señor. Muestra, muestra tu gloria. Muestra, muestra tu fuerza. Muestra, muestra tu gloria, Dios. Tu gloria, Señor.
Declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado con poder, como yo me levantaré. Vivo estoy en con poder como Él. Yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Hay vida en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones, familia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la vida, con el transcurso de los años y con el aprovechamiento de esa vida que Dios nos concede. Se ha dicho y muy acertadamente que el tiempo no acumula madurez, que el tiempo lo que trae es vejez y que son dos cosas muy diferentes. Madurez se entiende como el momento en el que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. En muchos organismos la madurez implica que ha llegado un momento muy importante, precisamente ese momento al que como cristianos somos llamados, el momento de la reproducción o la fructificación, puesto que están dadas las condiciones para que esto ocurra. La Biblia, cuando habla de la infancia de Jesús,
Lo último que se dice del niño es el pasaje de Lucas capítulo 2, cuando dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En esta construcción gramatical, el verbo crecer debe aplicarse a las 4 siguientes declaraciones. Es decir, bien se podría leer esta declaración de la siguiente manera: Jesús crecía en sabiduría. Eso tiene que ver con el área intelectual. Pero también dice la Biblia: Jesús crecía en estatura. Esto tiene que ver con el área física. Luego la Biblia dice: Jesús crecía en gracia para con Dios. Esto tiene que ver con el área espiritual. Y también dice la Biblia que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Esto tiene que ver con el aspecto social. Todo esto que nosotros vemos en Jesús no es el resultado automático o circunstancial. Es decir, el crecimiento no es algo que se da de por sí o que ocurre de forma fortuita en la vida de un individuo. No, cuando la Biblia habla de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, habla de algo intencional. Intencional es trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. Hay 4 aspectos en los que nosotros como cristianos somos llamados a alcanzar la madurez, y que de no hacerlo, en primer lugar estaríamos fallando en cuanto al propósito de nuestra vida, en esa misión que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros. Seremos infelices nosotros y haremos infelices a otros. Hablando de la madurez intelectual, permítame decirle que esta no necesariamente resulta de logros académicos o de la adquisición de conocimientos. Más bien, la madurez intelectual se evidencia en esa capacidad de los individuos para sostener conversaciones sobre temas significativos. Son las personas cuyas conversaciones edifican, desafían, animan, fortalecen, enriquecen. Y la Biblia, cuando habla de las personas que han alcanzado este tipo de madurez, habla de ellos como de un manantial. De hecho, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La Nueva Traducción Viviente dice: las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. A diferencia de la madurez física, la madurez intelectual no tiene una edad para manifestarse, sino que depende de las influencias que cada persona recibe en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto económico, en su contexto psicológico. Nosotros somos el resultado de todas esas experiencias e influencias que ya sea aumentaron nuestra madurez, nos llevaron a la madurez, o bien nos hicieron lentos en ese proceso. Aunque lo esperado es que la adultez traiga la experiencia que configura la madurez emocional, la realidad es que se trata de procesos individuales. A veces se dice que cuando pasen los años maduraremos, pero todos hemos conocido personas, casos, o quizás sea nuestra propia experiencia de años que han transcurrido y una madurez que no hemos alcanzado. Son procesos individuales que pueden verse acelerados o retardados por múltiples causas.
Así que una meta del cristiano debe ser alcanzar esa madurez, pero luego ser un instrumento para que otros sean ayudados en ese proceso también. Se espera entonces que la madurez se exprese en un compromiso real para hacerse cargo de su propia vida y poner en práctica los valores como la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la empatía, la solidaridad y algo bien importante, la coherencia. La coherencia entre el pensamiento y la acción que le permitan encarar los retos de la vida y hacerlo de manera saludable. Hablando de la madurez física, aquí no quiero referirme al desarrollo del cuerpo, del crecimiento y de todo eso, sino que quiero que consideremos la madurez física como una actitud sana en cuanto al cuerpo. Esa es la madurez física. Cuando los individuos tenemos una actitud sana hacia el cuerpo. Cuando la Biblia habla del cuerpo, dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de una responsabilidad que tenemos para con el cuerpo, de un compromiso que tenemos ante esto. La Biblia dice que si alguno destruye este cuerpo o este templo, Dios también lo destruirá a él. Somos responsables de la administración de nuestro cuerpo. Así que la madurez física revela esa actitud, una actitud sana en cuanto al cuerpo, donde el cuerpo debe ser siervo de la personalidad, pero nunca el amo. Debo entender mi cuerpo como un instrumento, como una herramienta. Uso mi cuerpo para expresar mi personalidad. Y el cuerpo debe ser siervo de mi personalidad, pero el cuerpo nunca se debe constituir en un amo en mi vida. Una persona adulta, entre comillas, que está obsesionada con su físico, se podría decir que no ha alcanzado este tipo de madurez física. La madurez espiritual, la tercera, esa se evidencia en una buena relación del individuo con Dios. Ha alcanzado madurez espiritual. La Biblia habla de los inmaduros, la Biblia habla de los principiantes, la Biblia habla de los que han alcanzado, dice la Biblia. Y siempre que la Biblia se menciona o se refiere a la madurez, se refiere como los que han alcanzado. ¿Se da cuenta? Es decir, habla de un esfuerzo intencional por alcanzar madurez. Es un proceso que no termina. Es un proceso de todo el tiempo, de todos los días, donde veo cada situación en mi vida como una oportunidad para crecer en madurez. Madurez espiritual, entonces, es muy fácil verla, detectarla. Se percibe porque el individuo tiene una buena relación con Dios y se manifiesta, porque la madurez espiritual se manifiesta en una fe creciente y en una vida de servicio. Ahora sí que, como dicen las Santas Escrituras, por sus frutos los conoceréis. Ves a una persona que ha alcanzado madurez espiritual, te puedo garantizar que verás a una persona que tiene una fe creciente y una vida de servicio constante a Dios y a su prójimo. Y finalmente hablaríamos de la madurez social. Cuando se alcanza la madurez espiritual y se tiene una buena relación con Dios, colateralmente se avanza en la madurez social y la buena relación con las demás personas. Es decir, una persona que está bien con Dios será una persona que le resultará mucho más fácil estar bien con las personas. Porque la buena relación con Dios te capacitará para ser paciente, para ser tolerante. No es que las personas sean diferentes, pero es que tu madurez espiritual te capacita para ver a los demás como gente necesitada, en la cual tú puedes ser un aporte y enriquecer esa vida. Este fue el punto principal de la enseñanza de Jesús,
que la prioridad debía ser amar absolutamente a Dios, madurez espiritual, y luego al prójimo, madurez social, en la medida en la que uno se ama a sí mismo, madurez emocional. Entonces, la persona madura es la persona que ha desarrollado actitudes en relación consigo misma y con su medio ambiente. Y esas actitudes que ha desarrollado le permiten elevarse sobre las niñerías del pensamiento y de la conducta. Le permiten elevarse. La gente madura se mueve en otras dimensiones, se mueve en otros niveles. Es una persona que se ha elevado de los niveles de la mediocridad, de los promedios, porque se ha empeñado a sí mismo en un proceso de madurez y permite que las cosas que pasen a su alrededor le contribuyan para eso. En esta ocasión yo quiero más que nada ofrecerles a ustedes para que nos veamos a nosotros mismos y nos consideremos cuáles son algunas características de las personas que han alcanzado madurez. Vayamos una por una y consideremos si están en nosotros. Quizá algunas de ellas evidentemente están allí como fortalezas en nosotros, pero habrá otras en las que tendremos que reconocer, debo trabajar en esto. No tengo esa característica en mi vida, y lo tomemos como un reto a partir de esta palabra para nuestras vidas, y nos vamos a dar cuenta que la vida simplemente es la construcción de cada una de esas decisiones que vamos tomando. Tome hoy decisiones en base a lo que vamos a hablar. La primera característica, no estoy hablando en orden de importancia, ni de mayor a menor, ni simplemente se las presento de forma aleatoria y vamos viendo cómo andamos en este tema. La primera característica de una persona que ha alcanzado madurez es que acepta las críticas con gratitud, porque las ve como una oportunidad para mejorarse. ¿Cómo le va a usted cuando alguien lo critica o cuando se sabe criticado? La crítica es una palabra compleja, porque si usted va a su significado en los diccionarios, se va a encontrar con dos conceptos. Uno es totalmente negativo. Uno es negativo, es difamatorio, perjudica, pero la crítica tiene otra connotación también. Y a todos los seres humanos nos resulta muy difícil aceptar con madurez y de buena gana la crítica. La persona que ha alcanzado madurez acepta las críticas con gratitud, porque las ve como una oportunidad para mejorarse. Permítame compartirle la definición que el diccionario da de la palabra crítica. Dice que crítica es analizar y juzgar de forma neutral e imparcial y desinteresada para extraer pros y contras sobre algo en cuestión. Esa es la crítica. Presentar de forma neutral, imparcial y desinteresada con la finalidad de extraer pros y contras de algo en cuestión. La crítica, es decir, la verdad en amor, según lo menciona el apóstol Pablo a los Efesios. Jesús fue muy crítico. Y Jesús señalaba las fallas, los defectos y los pecados de la gente de su tiempo. Algunos dirán que eran gente que habían sido excluidos, rechazados, que no tenían oportunidad. No, de ninguna manera.
Pero cuando Jesús miraba la condición en la que se encontraban estos hombres tan importantes, tan poderosos, tan influyentes, a quienes nadie se atrevía a decirles nada, era como un secreto a voces. Todo el mundo miraba las deficiencias de estas personas, pero nadie se atrevía a decirles nada. Hasta que aparece Jesús, y Jesús les ofrece su crítica y les hace ver que su condición no es la mejor, y les llama sepulcros blanqueados, y les llama hipócritas, y les dice declaraciones muy fuertes. Pero ninguna de esas, estoy totalmente convencido, llevaban la intención de destrucción, sino de un despertar, de un darte cuenta hasta dónde has llegado, los riesgos en los que te encuentras, las consecuencias que eso puede traer para tu vida. Así que yo siempre he dicho que uno debe aceptar cuando alguien te ofrece una verdad en amor, llamémosle crítica, porque quizás sea la única persona en el mundo a la que le importas tanto que se atreve a decírtelo. Alguien que le preocupas, alguien que te ama, alguien que ve riesgos en el futuro. Es más, alguien que ha vivido más que tú, alguien que tiene ojos para ver y te lo dice. Jesús fue bastante crítico y expresó su desaprobación. Y bueno, ahora nosotros como cristianos debemos cuidar mucho y diferenciar entre ayudar con nuestra crítica o tener un espíritu de crítica. Así que una persona madura puede ser que no le parezca lo que se le está diciendo, puede incluso no estar de acuerdo con lo que se le está diciendo, pero por lo menos se da la oportunidad de considerar. Encontramos en la Biblia, en la historia y en nuestras propias vidas muchas veces esos casos donde las cosas pudieron haber sido diferentes si hubiéramos escuchado esa intervención de alguien que nos amaba en nuestra vida, pero cerramos nuestros oídos. ¿Alguna vez desoyó el consejo de su madre o de su padre y le fue mal? ¿Alguna vez alguien bien intencionado le advirtió acerca de una persona con la que usted estaba entrando en relación o en acercamiento y usted tuvo un poco el consejo y luego vinieron situaciones muy difíciles a su vida? La persona madura acepta las críticas con gratitud. Y otra cosa, otra característica de la persona que ha alcanzado madurez es que no se compadece a sí mismo, porque ha entendido que es un área en la que debe trabajar y superar. Esa que se ha llamado adicción a la victimación. La persona madura no se está compadeciendo frecuentemente a sí misma, porque esa actitud anula en la vida del discípulo los frutos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, amigos, una forma rápida de que sean neutralizados los frutos o el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente es cuando el creyente entra en esa actitud de compadecerse a sí mismo. Realmente todos hemos tenido alguna historia, todos tuvimos una infancia, todos tuvimos una adolescencia, todos provenimos de una familia. Hemos tenido experiencias de ganar y perder, y en todo ello nos hemos encontrado con situaciones, alguna traición, alguna deslealtad, alguna difamación, alguna afectación que recibimos en nuestra vida, todos. Y nadie las ha experimentado mejor que Jesucristo. Nadie ha pasado por algo superior a lo que pasó Jesucristo. Y yo me gozo cuando veo a mi Jesús, que me enseñó no solamente a vivir, pero también me enseña a morir. Y lo veo al final perdonando, victorioso, dueño de sí, sabiendo en qué manos estaba. En tus manos encomiendo mi espíritu. La persona que ha alcanzado madurez es una persona que no se compadece a sí mismo,
Hay un personaje en la Biblia muy interesante, es un hombre muy poderoso. Él tiene mucho dinero, él gobierna a la nación incluso. Pero resulta que a un lado de su palacio hay un hombre sencillo. No hay comparación entre ellos dos, pero él tiene una propiedad junto al palacio. Acab quiere ese predio, porque se le vino al antojo establecer allí un huertito que colindara con su palacio. Y dice la Biblia que fue y le ofreció a Nabot comprarle su propiedad, y Nabot le dijo que no. Palabras más, palabras menos. Nabot no hace ningún trato, no se deja intimidar. Es la heredad que ha sido familiar y no se lo permite. ¿Sabe qué hace este rey? Fue y se acostó, está enojado, entró en depresión y está molesto, no está funcionando en lo que debe a causa de eso. Su mujer llega y entonces identifica, fíjense hasta qué grado está la actitud de este hombre en su autocompasión y en su victimación, que la mujer lo percibe y entonces le empieza a platicar su gran desgracia. Tiene quién sabe cuántas propiedades y cuáles serían las dimensiones de sus propiedades, pero él está muy frustrado porque esa pequeña propiedad de a un lado no la pudo conseguir. La Biblia dice que empezó una maquinación en contra de Nabot, el vecino Nabot, hasta que finalmente terminó todo esto en muerte, un crimen. Qué terrible es una mente que se ha hecho adicta a la victimación. La victimación o el autocompadecernos, quiero presentárselo tal cual, hermano. Es un desacuerdo con Dios. Un Dios que no me cuidó, que no me ayudó, que no me dio, que no obró a mi favor. Ponga allí su caso. Como yo también tengo mis propias historias y mis propios casos. Cuando está uno constantemente compadeciéndose a sí mismo, es un desacuerdo con Dios. Si usted o yo mantenemos esa constante compasión hacia nosotros mismos, o autocompasión, o adicción a la victimación, en pocas palabras estamos en desacuerdo con Dios. Pero no podemos decirlo en esas palabras, no nos atrevemos a decirlo en esas palabras. Entonces hablamos solamente de esta parte de mi ser, que está lastimado y herido por heridas reales o por heridas que yo percibo. ¿Cree usted que usted está exento de esto? No. Todos nacemos propensos a este problema, porque nacemos egocéntricos y tenemos que bregar con esto. Pero hay que estar atentos a eso, es decir, descubrir que esto es un riesgo en mi vida y no permitirlo. La autocompasión entonces es un desacuerdo que se tiene para con Dios, y es el principal neutralizador del fruto del Espíritu. A lo largo de mi vida cristiana yo he visto a gente útil, gente con el fruto del Espíritu, con ministerios, cuyas vidas prometían mucho y todo se vino abajo en un momento de sentimentalismo, en un malentendido, en una situación que ocurrió en su vida o en la iglesia. Imagínense, yo siempre he pensado, si Cristo se hubiera dado por vencido por todo lo que se decía de Él, si hubieran existido las redes sociales en aquel tiempo, todo lo que saldría allí de Jesús. Dijeron que estaba loco, dijeron que estaba endemoniado, que era el resultado de una fornicación. Se dijeron las peores cosas de Jesús, y bendito Jesús que me enseña a no vivir autocompadeciéndome, sino a afirmar el rostro,
Si usted está en una situación como esa, salga lo más pronto posible. Suelte, perdone, deshágase de eso como se desharía de un alacrán en el hombro. No se lo permita, porque en eso es algo donde muy pocas personas podrán ayudarnos, sino simplemente entender esta palabra y determinarnos que vamos a dar el fruto del Espíritu, que vamos a avanzar en madurez, y que si somos muy sentimentales, muy sensibles, si somos gente de piel muy delgada y muy almáticos, entonces vamos trabajando con este asunto, porque eso nos va a estorbar. Una tercera característica de las personas que han alcanzado madurez es que no espera ni exige consideraciones o tratos especiales de ninguna índole. ¿No es cierto que las personas más desagradables que conocemos en esta vida son las personas que se creen mucho? Cuando yo estaba en la primaria decíamos se creen muy. Esas personas con arrogancia natural, que parece que la multitud debe partirse en dos y dejar un espacio para que ellos pasen por allí. Esas personas que esperan tratos o consideraciones especiales para ellos. Jesús se acordó de esos casos e instruyó a sus discípulos y se los dijo a ellos para que luego nosotros lo leyéramos también y nos llegara. Y contó la parábola de una boda. Dijo Jesús: cuando seas invitado a un banquete de bodas, dice, no tomes el lugar de honor. No tomes el lugar de honor. Porque no sea que cuando llegue el anfitrión de la boda te tenga que decir, ese lugar no era para ti, y entonces tengas que ir y moverte hasta el último campo, y dice la Biblia, y quedes avergonzado. Fíjese, dice Jesús, si tú tomas el lugar de honor, vas a quedar avergonzado. Dijo Jesús, más bien cuando vayas a un banquete de bodas, siéntate en el último espacio. Y cuando venga, dice el anfitrión, y si así lo ha determinado, te diga, amigo, ¿qué haces acá? Hay un lugar especial para ti. Y entonces, dice Jesús, quedarás honrado delante de todos. Cuando nosotros procuramos la honra para nosotros mismos, quedamos avergonzados. Cuando nosotros nos humillamos, practicamos la humildad, entonces somos honrados. Lo resumimos diciendo, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Así que no esperemos ni consideraciones ni tratos especiales de ninguna índole. Si llegan, disfrútenlos. Si se los otorgan, tómelos. Pero como no los esperaba, o no está procurando que eso sea siempre así, no se frustra, ni se amarga, ni se resiente cuando eso no ocurre. No tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Hay gente que va por la vida con el ego a todo lo que da, con una, no quiero decir autoestima, porque la autoestima es correcta cuando esta es sana, pero con una estima sobrevalorada por su apellido, por su linaje, por sus logros, por su esto y por su aquello. Yo solamente conozco al más grande de todos, y la Biblia dice de él, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Es usted cristiano? Pues imitemos a Cristo, el cual hizo su entrada en la forma más sencilla y más humilde, llegando a un lugar despoblado, naciendo en un establo, viviendo en un país prestado al que tuvo que huir, en Egipto. Nació en un lugarcito prestado, lo entierran en una tumba prestada, entra a Jerusalén en un burrito prestado, es puesto, como les mencionaba, en una cueva prestada. Ese es el modelo
que nosotros tenemos. Si nosotros esperamos consideraciones especiales, es un síntoma de inmadurez y también nos va a traer muchos dolores de cabeza. Y finalmente son personas que se quedan solas porque es difícil convivir con esas personas. Eres tú el hombre que trabajas y provees, y eso te hace sentir que mereces consideraciones especiales porque tú eres el proveedor. No, ese es un deber que Dios nos ha impuesto. Eres la esposa que limpia y que trabaja y que ordena la casa y prepara esto, y eso te hace creer que mereces consideraciones especiales. No, ese es un deber. Eres el hijo que demandas premios y recompensas porque obtuviste buenas calificaciones o porque concluiste una etapa de tu educación. No, eso es un deber. Cuando nosotros lo interpretamos así, experimentamos menos frustraciones e iremos avanzando en el camino de la madurez. La cuarta característica de la persona que ha alcanzado madurez es que controla su mal genio. A propósito, hermanos, en estos tiempos de aislamiento y de cuarentena, ¿cómo le va con su genio? La Biblia nos habla de hombres que arruinaron proyectos importantes. Y no solo eso, nos habla de personajes que sufrieron a causa de su mal genio. ¿Ha oído la historia de Jonás? Un hombre con tanto potencial. Mire que él predica y la ciudad entera se convierte y lo escuchan. Fue el instrumento para un gran avivamiento en Nínive. Pero luego un arrebato de molestia, de enojo, está por arruinarle su logro. ¿Y qué tal Moisés? Nuestro personajazo de la historia del Antiguo Testamento, el siervo que nos honramos en ser parte de este pueblo. Pero dice la Biblia que cuando descendió del monte, quebró aquellas tablas en un arrebato de una indignación santa y justa, si quiere. ¿O qué tal cuando está frente a la roca y Dios le ha dicho, háblale a la roca para que dé agua, y Moisés golpea la roca? Pasaron los años, parecía que era un capítulo olvidado, y cuando están a punto de entrar a la tierra prometida y cuando está el gozo y la alegría de eso, Moisés habla con Dios y le dice, permíteme entrar. Y Dios le dijo, no, mírala de lejos, pero no vas a entrar en ella. Son las palabras que yo te advertí porque no me honraste ante el pueblo a causa de tu chispazo del carácter, de tu mal genio. La Biblia nos habla de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice la Biblia, deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Siempre que la Biblia habla del enojo, del mal genio, siempre habla de ello como propio del necio. Está vinculado, ligado al necio. La Biblia dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que se enseñorea de naciones. El que puede someter su carácter y su reacción y su indignación al dominio propio dado por el Espíritu Santo. Entonces, necesariamente una persona que ha alcanzado madurez es una persona que controla su mal genio. Qué triste es cuando el mal genio ya es la cara de algunos o la identificación de algunos, y que algunos de nosotros tengamos que ser identificados a nuestras espaldas por ese rasgo de nuestro carácter. La Biblia habla del carácter de los hijos de Dios, y la Biblia habla que este carácter debe testificar quiénes somos.
Otra característica de las personas que han alcanzado madurez es que enfrentan las crisis con serenidad. Esto me apasiona a mí, me gusta. Yo puedo decir más bien como el apóstol Pablo, no que la haya alcanzado ya, pero esa es una meta muy particular en mi vida: enfrentar las crisis con serenidad. El saber que las crisis se nos van a presentar a todos, a unos mañana, a otros en unos días después, en años, pero las crisis llegan. En esos momentos se necesita un líder. En tu casa se necesita un líder. Allí, en ese núcleo al que tú perteneces, se necesitan personas que asuman el liderazgo ante esas crisis. Una característica de la madurez es que se enfrentan las emergencias con serenidad. Eliseo es un profeta de Dios. Él tiene un colaborador y hay un momento donde se dan cuenta que están sitiados, están rodeados por ejércitos que los superan en número, en armamento. Es una batalla desigual, no hay forma de enfrentarla. Pero Eliseo está tranquilo. Él está tranquilo. El que no está tan tranquilo es el colaborador, su criado. Él está muy angustiado. Y quiero que vea este cuadro, por favor, porque es el mismo caso, el mismo problema, la misma crisis, pero hay un Eliseo tranquilo, sereno, y hay un criado que se está desbaratando porque está viendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, amados, es lo que cada uno de ellos estaba viendo. Esa es la diferencia. Lo que cada uno de ellos estaba viendo. El criado está viendo con sus ojos naturales a un ejército, a caballería, a armas, a superioridad. Es una amenaza real, sí, es una amenaza real. Pero Eliseo tiene otra visión. Y eso que él puede ver le trae serenidad. Y entonces él desea que su criado experimente lo mismo y salga de su condición y ora a Dios. Y le dice: yo te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y ocurre un milagro, porque los ojos del siervo son abiertos, sus ojos espirituales son abiertos. Y sí, aunque sus ojos naturales siguen viendo lo mismo, ahora sus ojos espirituales ven que hay una superioridad a favor de ellos, de un ejército que no se puede ver con los ojos naturales, pero que estaba allí y que era por mucho superior al ejército natural, de carne, de hueso, que estaba frente a ellos. Y las cosas cambian. Y entonces el criado pudo entender la serenidad del profeta. Todo depende qué estamos mirando. Cuando se presentan las crisis, todo depende qué es lo que estamos mirando. Si vemos con estos ojos solamente, entramos en crisis. Nos convertimos en parte de la crisis. Si vemos con los ojos espirituales, los ojos de la fe, si vemos a Dios en el asunto, entonces mantenemos la serenidad. Yo le animo, hermano querido, que en este tiempo de crisis mantenga sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quita sus ojos de Jesús y pone sus ojos en la tormenta, como Pedro, comenzará a hundirse en las aguas. Una característica de la persona madura es que enfrenta las emergencias con naturalidad. La siguiente característica de las personas maduras o que han alcanzado madurez es que aceptan la responsabilidad de sus actos sin presentar excusas. Los seres humanos somos los campeones en las excusas. Siempre tenemos algún paliativo,
algún justificante, siempre tendremos algo que inventar para no aceptar responsabilidad. El camino más rápido hacia la madurez es la aceptación de la responsabilidad. Esto lo encontramos desde el principio, allá en el Edén, donde hubo un deslinde de responsabilidades, ¿verdad? O sea, culpándose unos a otros. ¿Y qué hubiera pasado si en medio de todas esas cosas que ocurrieron simplemente hubieran aceptado cada uno su responsabilidad? ¿Saben? Creo que hubiera un vuelco impresionante en la historia, porque cuando Dios ve a alguien que acepta su responsabilidad, lo perdona. El arrepentimiento incluye el reconocimiento de la responsabilidad. El hijo pródigo aceptó su responsabilidad. He pecado y no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Cómo le va a usted cuando tiene que enfrentar errores que usted ha cometido, mentiras que ha dicho, pecados que ha cometido? ¿Cómo le va a usted cuando tiene que dar razón de alguna negligencia, de algo que no hizo, cosas con las que no cumplió, cosas que pudo hacer pero que no las hizo? Cuando esto vuelva a ocurrir y que esta palabra viva ha encontrado cabida en su corazón, determine que va a romper esos ciclos de excusas, de argumentos, de pretextos, porque usted va a empeñarse junto conmigo en un proceso de madurez y decir: no voy a buscar justificantes, ni voy a inventar pretextos, no voy a hacer más grande mi problema mintiendo, simplemente aceptaré la responsabilidad de mis actos. Proverbios capítulo 9 nos habla de ese deber que tenemos como parte del pueblo de Dios, como discípulos que tienen como su meta la madurez. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta delante de Dios. Y también dice la Biblia que daremos cuenta a Dios de sí. Así que es importante enfrentar o aceptar la responsabilidad de nuestros actos. ¿Qué de malo hay en el reconocerlo y decir sí? Pues habrá consecuencias, está bien, las voy a enfrentar porque estoy en un proceso, estoy disciplinándome a mí mismo. Quiero madurar, quiero mejorar, quiero cambiar y quiero romper hábitos y círculos en mi vida que me han mantenido dando vueltas y no quiero estar en eso. El aceptar la responsabilidad nos vincula más, nos acerca a las personas, porque una mujer va a sentir en lo profundo de su ser cierta admiración por un marido que acepta su responsabilidad, un esposo por una esposa. Nuestro amor y admiración y respeto por nuestros hijos aumenta cuando ellos simplemente reconocen una responsabilidad, aceptan una responsabilidad. Miren, hermanos, nosotros vivimos en tiempos impredecibles. Un día nos estamos despidiendo sin darnos cuenta que es la última vez que nos veremos. Alguien dijo que debemos vivir despedidos. Que si en este momento Dios en su soberanía quisiera recoger mi vida por la causa que sea y de la forma que Él determine, deberíamos estar despedidos de todos, vivir despedidos. Porque dice la Biblia que es la vida. La vida es como un poco de brisa que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Aceptar la responsabilidad es el mantener relaciones sanas, correctas, amorosas, respetuosas.
Otra característica de la persona que ha alcanzado la madurez es que ha dejado atrás la etapa infantil del todo o nada. Eso lo entendía en mi compañero del kinder o de la primaria. Si eres mi amigo, no te juntes con él. Todo o nada. Pero a veces hemos crecido y hemos disfrazado esas actitudes equivocadas, pero que todavía están allí. ¿Tu familia o la mía? ¿Esto o lo otro? ¿Yo o los demás? Y a veces seguimos poniendo a otros entre la espada y la pared, entre el todo o el nada. La persona que ha alcanzado madurez es una persona que sabe negociar, que sabe hacer acuerdos, que busca la manera de un ganar-ganar, donde los involucrados salgan beneficiados, donde no le puedo exigir a mi cónyuge la renuncia a su familia, a su sangre, a su gente, sino encontrar un punto. El todo o nada es la actitud ofensiva, donde creemos que somos nosotros los que debemos tener absolutamente toda la razón y todo el beneficio y todo el logro, pero ese no es el carácter cristiano. Otra característica de la persona que ha alcanzado madurez es que sabe perder. Sabe perder porque perder es parte de la vida. Todos nosotros alguna vez perdemos, pero somos seres humanos y somos competitivos. Y pareciera que vamos en esta vida en ese constante competir, rivalizar. Yo quiero encargarle que tengamos un profundo respeto por nuestros rivales incluso. Es impresionante el carácter o la actitud del deportista que, habiendo sido vencido por el equipo rival, al final va y lo felicita. ¿Ha visto usted alguna vez en las premiaciones de un mundial de fútbol y vamos a dar las medallas al tercer lugar y algunos de ellos, en cuanto se ponen la medalla, se la quitan, están enojados y frustrados? Segundo lugar, fíjese, mundialmente segundo lugar, fabuloso, pero están resentidos, se ponen la medalla, se la quitan inmediatamente y la desprecian. Pareciera que el único que la valora es el del primer lugar, porque somos competitivos. Perder, hermanos, es parte de la vida. Esos gestos respetuosos, inspiradores de los equipos rivales que van y felicitan al equipo que les ganó, hablan mucho de ellos. Nosotros tenemos que aprender a perder, porque Jesús dijo que a veces para ganar tenemos que perder primero. Él dijo, si alguno pierde su vida, la ganará, la hallará. Así que estemos preparados para el perder, porque eso nos va a ocurrir, y a veces esas pérdidas, hermanos, serán muy dolorosas, porque hay pérdidas de muchos tipos. A veces perdemos algo material, nos pesa, lo recuperamos o lo reponemos, lo sustituimos. Pero hay otros tipos de pérdidas que duelen mucho, con las que no es tan fácil manejarlas, procesarlas, pero que tenemos que aprender. La madurez es saber perder. Y finalmente, la última característica de las personas que han alcanzado madurez es que se alegran sinceramente de la bendición y éxito de otros, pues intencionalmente someten sus envidias o sus celos. Una persona madura es una persona que disfruta, y si no le nace ese gozo y alegría por el éxito o triunfos de otros, gobierna ese sentimiento en su ser y lo lleva cautivo para que haga lo correcto. Somete su envidia y sus celos, máxime
cuando es su propia sangre, su hermano, su sobrino, el tío, el que lo ha logrado. Pero también se esfuerza y amplía esos radios para disfrutar el éxito de su hermano en la fe, disfrutar el éxito de otro ministerio, de lo que otros están haciendo. Y entonces no es tan complicado como pareciera. Conforme nosotros no cedemos y permanentemente, intencionalmente sometemos todo sentimiento de celos o de envidia y nos alegramos por el éxito de otros. Y los que me conocen pues ya saben que una de mis frases favoritas es que cuando no podemos disfrutar el éxito o la bendición de otros, no estamos en la lista siguiente. Pero cuando disfrutamos sinceramente el éxito o la bendición de otros, somos los siguientes en la lista de los que Dios va a bendecir. Así que permítame hacer un recuento final acerca de cuáles son las características de las personas maduras o de la madurez en sí. Y la primera es que acepta las críticas con gratitud. La segunda, no se compadece a sí mismo. La tercera, no espera ni exige tratos o consideraciones especiales. Número 4, controla su mal genio. 5, enfrenta las emergencias con serenidad. 7, acepta la responsabilidad de sus actos sin presentar excusas de ningún tipo. 8, ha dejado atrás la etapa del todo o nada. Siguiente, sabe perder. Y finalmente, se alegra sinceramente de la bendición y éxito de otros, pues intencionalmente somete sus envidias y sus celos. La intención de esta palabra es acercarnos más a esa visión que Dios tiene de sus discípulos. Somos llamados a ser discípulos, a ser seguidores. Pero nosotros nos vamos a multiplicar y cada quien se reproduce según su género y su especie. Tengamos mucho cuidado y procuremos esforzarnos de tal manera que seamos un molde del que puedan salir otros discípulos, otros creyentes, otros cristianos, pero con buena forma. Seamos nosotros esa generación que se enfoca en alcanzar madurez, porque como dije al principio, no será algo de forma automática, ni ocurrirá de por sí. El paso de los años no necesariamente trae madurez, solo trae vejez, eso es seguro, vejez. Pero nosotros debemos empeñarnos en un proceso de alcanzar madurez, y cualquiera de estas cosas que estuvieran allí en su corazón, en su personalidad, en su ser, trabaje con ellas. Yo le aconsejo que vuelva a escuchar en algún momento que tenga oportunidad de esta palabra y haga notas y se ponga metas y establezca retos para sí mismo y decir: estas son las 3 cosas más importantes en las que me urge trabajar. Y no quite el dedo del renglón, permanezca allí. No es una tarea que usted pueda lograr de forma independiente. Esto es solo posible por la ayuda del Espíritu Santo, el cual está formando en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Vuelva a escuchar estas características y se va a dar cuenta que son características que las podemos encontrar fácilmente, muy fácilmente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme orar por usted y por mí junto con usted para que Dios nos ayude en esto. Señor, te damos muchas gracias en esta ocasión porque es deleitoso, Señor, tu palabra. Se ha dicho que una de las características de esta enfermedad, Señor, es que se pierde el gusto y que ni el platillo más delicioso provoca satisfacción.
Tú dices en tu palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosos los hombres que confían en Él. Yo te doy gracias, Padre, porque somos tu pueblo que podemos gustar de tu palabra. Y realmente, Señor, no solamente es deleitosa, pero es muy nutritiva. Gracias te damos por tu proceso en el que nos tienes de crecimiento, porque estamos aquí sentados delante de ti porque tenemos interés, porque anhelamos las cosas espirituales, porque sabemos que hay un proceso que no se ha terminado en cada uno de nosotros. Yo te pido que de estas cosas de las que hemos hablado, Señor, tu Espíritu Santo las mantenga vigentes, vivas, que tengan su propio eco en nuestro corazón, y que no solamente eso, Padre, pero que trabajemos en ello, que nos apliquemos a esto, Señor, con un corazón dispuesto para ser formado hasta que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Perdona las negligencias que hemos tenido en este deber de alcanzar madurez, pero gracias porque algo bueno ocurre, Señor, siempre que abrimos las Escrituras y que contamos con tu bendita administración. Y yo sé que habrá fruto, Señor. Estamos listos para dar fruto. Y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, déjenme comentarle unas 3 cosas. La primera es que nuestra reunión del miércoles pasado fue sorprendente. Una reunión de oración en vivo, con llamadas para que la gente expusiera sus necesidades, una audiencia como nunca antes. Y no solo eso, sino que también al día siguiente, cuando reviso el número de vistas, me doy cuenta que se rompieron los récords en pocas horas de un video que se vio tantas y tantas veces. Me parece que a estas alturas lleva alrededor de 1,700 vistas. Eso es mucho, hermanos, es mucho. Yo doy gracias a Dios porque cuando pienso en los niveles que alcanzamos, están a la altura de otras comunidades, de otras ciudades importantes, y yo me gozo cuando pienso que aquí en estas comunidades tan pequeñas Dios está haciendo algo tan bonito, hermanos, porque estos videos no solamente los vemos aquí, usted y yo, pero luego hay tanta gente, hay pastores que los usan para sus servicios, y yo me alegro por eso. Hay gente que de otros lugares nos llaman para decirnos que están constantemente viéndolos. Entonces yo quiero felicitar a los hermanos diáconos de nuestro cuerpo ejecutivo, porque son un equipo de oración y ahí plasmamos muchas de las oraciones y están ahí muy solidarios, pero particularmente a nuestro hermano Alberto Villalobos, Juan Carlos Lara y Susana Lara por habernos auxiliado este miércoles. La verdad que fue impresionante, estoy muy contento, muy contento. Me alegro tanto de saber que la iglesia, como dice un video que se presentaba, no se ha detenido, la iglesia sigue adelante. Y bueno, nos dimos cuenta entonces de una necesidad, seguiremos presentando este tipo de reuniones, ya luego les diremos cada cuánto será, porque es necesario, ¿verdad?, estar orando. Son muchas las necesidades. Yo creo que en mi vida ministerial nunca había escuchado tantas necesidades seguidas una por otra, ya sea un caso, ya sea otro, una situación, otra, y todo eso nos habla de necesidad, ¿verdad? Necesidades en las familias, necesidades de salud, de enfermedad, de necesidades materiales, de cualquier índole. Cristo es suficiente para ello. Así que gracias a los hermanos. También comentarles que según el anuncio que se ha estado dando, mañana lunes, comenzaría el semáforo naranja para el estado de Sonora. Ciertamente, hermanos,
hay unas especificaciones para cada momento de la semaforización. Se dice que en el semáforo naranja, hermanos, se podría regresar a tener reuniones, solo que tiene demasiadas limitaciones. 25% de la gente, no personas mayores de 60 años, no niños, demasiadas restricciones. Y aparte de eso, la experiencia que se ha tenido es que otros estados donde ya es naranja desde hace tiempo y algunos pastores, amigos nuestros, regresaron a los templos, los resultados no fueron buenos. Hubo situaciones complicadas que nos ha hecho como distrito o como concilio tomar la decisión de que nosotros volveremos cuando el semáforo sea amarillo. Yo lamento si algunos de ustedes tenían la ilusión, el entusiasmo de que siendo naranja pues ya estaríamos listos, congregándonos. Queremos usar la prudencia, hermanos, no es falta de fe, no es que estemos cómodos así, no es ninguna de esas cosas, simplemente es proteger a la iglesia que el Señor nos ha puesto para pastorearla. Estamos respetando las instrucciones y realmente, hermanos, si comenzáramos en naranja y estuviéramos aquí, usted se iba a dar cuenta lo complicado que eso resultaría. Entonces vamos a esperar la semaforización en tono amarillo para estarles indicando pues qué es lo que vamos a hacer. Y también decirles, hermanos, que dentro de muy poco vamos a tener una reunión para matrimonios. Lo haremos por vía Zoom. Es una aplicación muy sencilla, demasiado sencilla. Si usted puede manejar WhatsApp, puede manejar eso. Entonces, en su oportunidad les vamos a decir qué día va a ser. Luego hacemos de su conocimiento una clave que usted la mete a su dispositivo y va a poder accesar a la conferencia para matrimonios. Entonces ya está muy cercana esa reunión. Les avisaremos en su oportunidad día y todos los detalles que necesita usted saber. Que Dios los bendiga mucho. Les reitero que los amo profundamente, que sí deseo verlos, que les extraño y que están presentes en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Que el Señor los guarde.